acompaña don Álvaro Retana, gerente general de GTI. ¿Qué tal, don Álvaro? ¿Cómo me le va? El saludo de las buenas tardes para usted. Creo que ahí no tenemos el sonido de don Álvaro. Ahora sí, yo creo que ahí ya lo escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Qué gusto, don Álvaro, compartir con usted, y muchas gracias también por estar con nosotros. Tal vez si usted nos cuenta sobre un tema que se las trae para esta semana, y es que el próximo 15 de junio hay una obligación tributaria, pero hay un traslado porque coincide con un fin de semana. Tal vez usted nos amplía esta situación. Es correcto. Siempre tenemos que hacer las declaraciones los días 15, pero cuando no es día hábil, no es de lunes a viernes, se traslada para el lunes siguiente. En este caso, toca hacer las declaraciones el 17 de junio. Y hay que declarar lo que es el IVA, declarar y pagar el IVA ese día, y hacer las declaraciones y el pago de los impuestos de la renta sobre capital, sea capital mobiliario o capital inmobiliario. En este caso, todos los que tienen alquileres de viviendas o alquileres de locales, o si alquilan un taller o un garaje, entonces les toca pagar esa renta, ese impuesto sobre la renta de capital inmobiliario, que son los bienes inmuebles, todo lo que son edificios, y si alquilan maquinaria o equipo o mesas o automóviles o algún tipo de activo, o si alquilan dinero, si dan prestado dinero, entonces tendrían que pagar un impuesto de la renta por esas ganancias de alquiler de capital mobiliario, que son todos estos tipos de activos como automóviles o herramientas, todo lo que no es casas o edificios. Próximo 17 de junio, pago de la renta. A prestar muchísima atención, entonces se cambia del 15 de junio al 17 de junio para que usted lo tome en cuenta. Estamos en junio, don Álvaro. Este mes es sumamente importante porque es el mes en el que se hace el primer pago parcial del impuesto sobre la renta. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de hacer este primer pago parcial del impuesto sobre la renta? Usted nos cuenta. Esto sí es cada 3 meses. Si contamos en enero, febrero, marzo, en marzo tocó pagar el impuesto de la renta ya para cerrar el periodo anterior, y ahora viene abril, mayo y junio, cada 3 meses. En junio nos toca el primer pago parcial. ¿Esto qué es? Dependiendo de la renta que se pagó en los 2 años anteriores, el Ministerio de Hacienda calcula y estima cuánto vamos a tener que pagar en impuesto de la renta este año, y nos hace un cálculo que lo divide en pagos parciales. El primer pago sería en este mes, en junio, antes de que termine el mes, el segundo pago parcial en septiembre y el tercer parcial en diciembre. La idea es que las empresas tienen que pagar este monto, entran a los bancos o entran al sistema de Hacienda y ahí van a poder ver cuánto es el monto a pagar, y lo pagan, porque si no aparecerían como que están en mora porque no han pagado a tiempo. ¿Por qué es importante pagar pagos parciales? Porque si no se nos acumularía todo para final de año, y entonces para empresas es difícil sacar, viendo que cierran en diciembre, que pagan un pago parcial, que vienen aguinaldos, que hay una cuesta de enero, y sacar todo el monto de renta de un año es muy duro. Por eso se divide en 4 pagos. Don Álvaro, aquí nos pregunta Vladimir Bejarano a través del WhatsApp 899-35935 de General Viejo. Dice: tengo un problema de salud y no he pagado los impuestos en los últimos 2 meses. ¿Me cobrarán multa? Y si puedo llegar a un arreglo de pago con tributación. La pregunta es muy importante. Hay impuestos en los que se puede llegar a arreglos de pago y hay otros impuestos en los que no se hacen arreglos de pago. Un ejemplo claro es el impuesto del valor agregado. El impuesto valor agregado no es nuestro. En realidad es algo que nosotros recaudamos, que le pertenece al Ministerio de Hacienda. Entonces, en impuestos de este tipo que no son nuestros, que le pertenecen al Ministerio de Hacienda, no se puede llegar a acuerdos de pago. Hay que pagarlo totalmente de una sola vez.
Pero en otros tipos de impuestos, como los impuestos de la renta, ese es otro ejemplo, por lo general, si uno no puede pagarlo, sí se puede llegar a arreglos de pago, donde se le pide una prima y el resto se lo hacen a plazos. Con respecto a las multas, aquí hay dos cosas muy importantes. Si usted se mueve, va a tributación y hace el arreglo para pagarlo, es posible que le hagan una reducción en la multa por no pagar esos impuestos o por no presentar las declaraciones. Vean que si no presentó las declaraciones, ya porque estaba enfermo, cada declaración que no se presentó puede tener una multa de 231,000 colones. Pero si es uno el que va a Hacienda antes de que ellos lo notifiquen, entonces le pueden hacer un reconocimiento y pagar solamente un porcentaje de ese total, y a veces el descuento es hasta un 80% cuando es el contribuyente el que reconoce el problema. Entonces, en resumen, hay impuestos a los cuales sí se pueden llegar a arreglos de pago, otros no, y lo importante es ir antes que lo llamen, porque le pueden hacer un reconocimiento y un descuento en la multa que tiene por pagar. Dice Shirley Guevara de Guapiles: yo alquilo un terreno y no me dan factura, así que no puedo justificar el gasto. Le he dicho al dueño del terreno y me dice que no me dará factura. ¿Qué hago? ¿Cómo justifico el gasto? No hay posibilidad de justificarlo si no le dan factura. Y aquí esta gente que está trabajando sin factura se está metiendo en un problema. Vean que por no emitir una factura, la multa es de 924,000 colones. Muchas veces es más cara la multa por no emitir factura que lo que cuesta el alquiler del terreno, más cuando son terrenos agrícolas y terrenos de otro tipo. Entonces, la persona que no está emitiendo factura está evadiendo la legislación. Primero, porque no está cobrando el IVA, que es un impuesto obligatorio de cobrar. Segundo, porque no está pagando renta. Y el problema con alguien que está así, en realidad se la está jugando. Porque si en algún momento se enojan con la persona que está arrendando, esta persona va y lo puede denunciar en tributación, y entonces van a venir a cobrarle todos los meses atrasados. Entonces imagínense que le cobren 1 año o 2 años para atrás, a razón de 924,000 colones de multa. Prácticamente arruinan a la persona, y estas multas caerían sobre el terreno directamente. Tiene la posibilidad hasta perder el terreno. Entonces es un riesgo muy grande que yo no aconsejo estárselo jugando. Lo que hay que hacer es hablar con la persona para de que se ponga de acuerdo, porque también uno tiene derecho a que le reconozcan esos montos que se pagan como parte de los costos que tiene la empresa. Dice el número terminado en 4923. ¿Cuál es el monto de alquiler que declara renta? ¿Qué pasa si el alquiler se divide entre 2 personas dueñas de la casa alquilada? En el alquiler hay una tabla que tiene tributación para viviendas. Solo en el caso de viviendas es que hay un monto exonerado de la renta. Que quede claro que esto no aplica para otro tipo de locales, como locales comerciales, que sí empiezan a pagar renta desde el puro inicio, es decir, montos bajos. Entonces, en una vivienda no hay ningún problema. Si es una vivienda donde lo que va a hacer uno es vivir ahí, es casa de habitación, hay un monto, creo que está alrededor de los 450,000 colones, en que por debajo de ese monto no hay que pagar impuestos de renta, y sobre esos montos sí. Voy a confirmar cuál es el monto y lo publicamos en nuestras redes, y se lo mandamos también a Noticias Monumental para que lo tengan actualizado. Dice Fresia Villalobos desde Atillo: yo no he presentado ninguna declaración este año. Tengo que hacerlo en cero. ¿Puedo presentar todas este 17 de junio? Es correcto, puede presentar todas este 17 de junio y se presentan en cero. Muy importante siempre presentarlas, porque como le decía, si es Hacienda la que interroga
que por qué no las presentó y hace un trámite de cobrar multas, ya es demasiado tarde. Si usted toma y las presenta en cero, no va a tener problema. Dice Juan Luis de Sabanilla, yo me inscribí en tributación el mes pasado. Tengo que declarar este mes aunque no haya vendido aún nada. Es correcto, es el mismo caso anterior, se hace la declaración y se hace en cero. Sí es muy importante entrar y declarar para cumplir y no ir a tener una multa de 231,000 colones por no presentar la declaración. Aquí nos pregunta Sara Luna de Atenas, ¿el señor podría explicar de nuevo lo de capital mobiliario e inmobiliario? Yo alquilo unas máquinas y equipo de panadería hace 3 meses y aún no me dan factura. Con todo gusto. Los que alquilan máquinas están obligados a 2 cosas. Primero, a presentar la factura por el alquiler, para que usted que está alquilando pueda coger esta factura y meterla dentro de los costos de operación de la empresa. Entonces, cuando alguien le alquila un equipo para panadería o unas máquinas para un taller, tiene que darle factura y esta persona está obligada a cobrar impuesto de ventas y también hacer las declaraciones del IVA, pero además por el dinero que se gana alquilando máquinas hay un impuesto de renta que tiene que pagar y ese impuesto de renta se llama impuesto de renta sobre capital mobiliario por esos alquileres que él está haciendo. Entonces, el señor que le está alquilando las máquinas está incumpliendo, a usted no le permite, si no hay factura, meter esas máquinas como costos de operación, le toca a usted pagar más impuestos de la renta porque no pueden considerarle estos costos y la persona está incumpliendo porque no está declarando ni pagando el impuesto al valor agregado, ni declarando ni pagando el impuesto de renta sobre capital mobiliario. Dice por acá Carol Acevedo de la zona de Los Santos, dice, ¿a partir de qué monto me deben dar factura por el alquiler de una vivienda? En realidad tienen que dar factura siempre, independientemente del monto. Cuando uno paga un alquiler, sea de 50,000 colones, de 100,000 colones, de 150,000 colones, tienen que darle factura. Lo que pasa es que la diferencia está en que algunas facturas ya tendrán pagos de IVA y pagos de renta y otras no, dependiendo del monto, pero eso no impide que tengan que darle factura desde los montos más bajos. Siempre hay que dar factura cuando uno alquila una vivienda. Don Álvaro, tal vez si recordamos los canales por los cuales podemos contactar a GTI si tenemos alguna consulta y también las capacitaciones. Con todo gusto, estamos disponibles en el 2105-4400 para cualquier consulta. Todo este tipo de consultas, con todo gusto los atendemos. Tenemos incluso 2 personas que son contadoras que pueden resolver consultas de nuestros clientes. Y además tenemos capacitaciones gratis. En nuestro Facebook aparece el horario de capacitaciones y son capacitaciones en todo lo que es facturación electrónica y en los temas contables para presentar las declaraciones con el sistema QDeclaro. Ahí estamos a la orden y tanto en Facebook como en Instagram pueden ver los horarios de las capacitaciones que son totalmente gratuitas. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que nos acompañó durante esta tarde. Finalizamos así la sección.